Buenos días, soy la moderadora Marisol Cárdenas Osorio y hoy debatiremos sobre la crisis económica, las oportunidades de empleo para los profesionales recién egresados. Y para debatir este importante tema está con nosotros Aguilar Corona Marley Itzel, Estrada de Los Ángeles Patricia, Gómez Ramos Leonardo, Yael, Isidro Santos Raúl Jesús, Trujillo León Valentín y Adair Ismael Arellano Cerón. Como sabemos, el terminar una carrera profesional no asegura que el egresado obtenga un buen empleo, o en casos extremos que no tenga un empleo. Desafortunadamente, la situación que vive el país y el mundo actualmente no da una garantía de conseguir un empleo para todos los recién egresados. Además, el área laboral exige un sinfín de características como resolver problemas, trabajar bajo presión y sobre todo pensar de manera crítica. Pero, ¿de qué manera se logran estas cualidades? Únicamente con la práctica que la experiencia laboral desarrolla. Los problemas del empleo surgen como consecuencia de los desajustes que se producen entre la oferta y la demanda de la fuerza de trabajo. Estos desajustes son generalmente motivados por las condiciones económicas generales que se presentan en el país. A continuación, cada expositor tendrá un minuto para dar su opinión acerca de esta problemática, empezando con Raúl. Hola, ¿qué tal, compañeros, oyentes? Muy buenos días. La educación en general y la educación superior en particular es identificada por numerosos estudios e informes de organismos internacionales, como la es la OCDE, como un eje fundamental sobre el cual se sustenta la capital que articula el aparato productivo. El subsector de egresados está asociado a este aparato productivo del país y uno de los principales supuestos que tiene un egresado de licenciatura es que es formado integralmente para poder resolver problemas prácticos que atiendan a las demandas sociales. Sin embargo, es factible pensar en cierto grado de incertidumbre de los estudiantes sobre sus posibilidades reales de ser empleados al concluir sus estudios. Peter Sloterdijk y su pensamiento es fundamental en esta idea. Proseguimos con Patricia, por favor. Buenos días. Durante estos últimos años, los estudiantes egresados a la universidad buscan oportunidades de empleo con retos personales, laborales y sociales que pertenecen al mercado del trabajo. Los problemas de empleo surgen como consecuencia de los desajustes entre la oferta y la demanda en el mercado laboral. El capital humano se ha convertido hoy en día en uno de los principales determinantes del crecimiento económico a largo plazo. Un ejemplo se puede observar en el documental de Steve Jobs, Happiness, donde pone de manifiesto la realidad del capitalismo y el consumismo, ya que para esta sociedad es importante conseguir un trabajo y luego concluir nuestra carrera para satisfacer nuestras necesidades básicas y sobrevivir en esta sociedad. Gracias. Gracias, Patricia. Seguimos con Marlene, por favor. Buen día. Una de las mayores problemáticas de la sociedad posmoderna es la falta de oportunidades de trabajo para la mayor parte de la población, pero particularmente para los jóvenes egresados de la universidad. El investigador Sánchez establece que actualmente los jóvenes tienen una tasa de desempleo más alta que la de los adultos. Incluso cuando cuentan estos con un empleo, este es de mala calidad, ya sea por su precariedad, por su temporalidad o por la falta de protección social. Por otra parte, las cifras de jóvenes mexicanos en situación de desempleo ha aumentado exponencialmente tras la crisis laboral provocada por la pandemia de COVID-19, y es así como resulta fundamental proponer posibles soluciones con un enfoque ideológico y con un enfoque social. Esto será a través de la comprensión de las causas y la comprensión de consecuencias del desempleo juvenil a nivel esencialmente nacional. Gracias, Marlene. Seguimos con Adair, por favor. El desempleo es un problema tanto económico como social para los jóvenes, ya que económicamente se desperdician muchos recursos al tener jóvenes universitarios con amplios conocimientos y que estén desocupados. Esto es perjudicial para ellos mismos, para su familia y para el país en general. En muchas ocasiones encontramos jóvenes recién egresados de la universidad ganándose la vida de otras maneras, como por ejemplo de comerciantes, y las cifras son abrumadoras. En México hay 3.1 millones de jóvenes con título universitario, pero no todos tienen empleo. El 41% de los profesionales universitarios menores de 30 años no cuentan con un empleo. Esto es un problema en la actualidad que en gran parte de los egresados de universidades presentan. Acumulado con la situación actual del COVID-19, han aumentado estas cifras.
Gracias, Adair. Seguimos con Leonardo, por favor. Sí, gracias. Bueno, yo quisiera partir de las bases diciendo que es normal que con el paso de los años crezca la población y con ella también crecen las necesidades sociales, tales como la educación, que es uno de los ejes fundamentales sobre los que se basa la problemática social de la que hoy hablamos. Desde luego que la credencialización universitaria, como un mecanismo de acaparamiento de mano de obra, es una solución arcaica que ha venido a perjudicar a una mayoría de jóvenes, porque si bien antes existían pocas universidades, actualmente, dado el crecimiento demográfico, hoy en día hablamos de una saturación del recurso humano. Por cierto, debemos adjudicarle también a esta problemática lo que la nueva era trajo hacia la vida en la que hoy vivimos. Una sociedad globalizada con tendencias industriales tecnológicas en la que poco a poco la modernización de actividades que antes requerían del factor humano, hoy fácilmente pueden prescindir de este. En fin, hemos sido testigos de los intentos del ser humano a través de los años por superar las adversidades que se nos presentan, porque está en la naturaleza, o como dice Alfonso Reyes en su cartilla moral, el animal solo trabaja para conservarse, el hombre trabaja para conservarse y superarse. Gracias. Gracias, Leonardo. Y por último, con León Valentín, por favor. Buenos días, compañeros. Bueno, está claro que el problema de este fenómeno no es la proliferación de profesionales, sino la aspiración de todos ellos de emplearse en los mismos puestos de trabajo y desarrollarse en las mismas áreas. Es importante la preparación académica para el crecimiento personal y profesional de cada individuo. Está claro que el hecho de contar con una licenciatura no te garantizará nada, pero después de todo será este conjunto de conocimientos adquiridos nuestra única herramienta para buscar algún lugar en el mercado de trabajo. Si bien dice Alfonso Reyes en su cartilla moral, hay cosas que dependen de nosotros y hay cosas que no dependen de nosotros. Se trata de lo que escapa del poder de hombres de todos, de cualquier hombre. Es decir, el futuro de aquel estudiante recién egresado será incierto, y lo será aún más con la complicada situación que vive el país y en general el mundo entero. Te agradezco, Valentín. Les agradezco a su opinión a cada uno de los expositores. Hemos llegado a la ronda de preguntas. A continuación les haré una pregunta y tendrán 1 minuto para responder. Empezaremos con Leonardo. Leonardo, la pregunta es, ¿qué problemas enfrentan los jóvenes profesionistas recién egresados? Sí, gracias. Bueno, pues dentro de los problemas que aquejan a los recién egresados de universidades, destaca la falta de conocimientos amplios para el buen desarrollo. En este sentido, una de las bases importantes que todo alumno debe tener es la práctica, ya que ello fortalece sus conocimientos y acrecenta las ganas de investigar y proponer. Debido a la alta cantidad de egresados y a la gran demanda por ocupar puestos dentro de la sociedad industrial, los sueldos se han minimizado de manera considerable. Por esta causa, muchos de los egresados se ven obligados a trabajar en diversas áreas que ofrece la empresa, aunque estas no necesariamente sean las adecuadas para su perfil profesional. He puntuado así 3 grandes problemas que, dada la íntima relación, desembocan en múltiples vicisitudes estrechamente relacionadas, que son, 1, la falta de experiencia, como lo mencioné al principio, de allí desciende los bajos sueldos, dadas las circunstancias que ya planteamos, y 3, y una de las más lamentables y considerables, es que trabajan o llegan a trabajar en un área en la que no ejecutan las competencias propias de sus estudios universitarios. Gracias. Gracias, Leonardo. Sí, Patricia, esta pregunta es para ti. ¿En qué consiste una exitosa transición del sistema educativo al mercado de trabajo? Claro, el sistema educativo proporciona aptitudes y calificaciones profesionales que nos permite concurrir al mercado del trabajo, adquiriendo un sistema flexible, pedagógico y de elevado nivel cultural. El objetivo principal de este es la mejora de la calidad de la enseñanza de los estudiantes, ya que al egresar de la licenciatura deben de desarrollarse de manera adecuada y acorde a las necesidades sociales, en donde el lenguaje es de vital importancia, ya que, como dijo Giovanni Santori en el libro Homo Videns, el hombre reflexiona sobre lo que dice y no por lo que comunica, sino también el pensar y el conocer que caracteriza al hombre como un animal simbólico que se construye en el lenguaje y con el lenguaje. Gracias. Gracias, Patricia. Seguimos con Raúl, por favor. Y la pregunta es, ¿de qué manera la crisis económica afecta a los recién egresados? Sí, claro. Paralelamente, la reestructuración económica de nuestro país deriva de las recurrentes crisis económicas. Esto ha exigido la expansión de los mercados, produciendo como resultado la búsqueda de mano de obra cualificada y flexible,
y esto ha traído como consecuencia una serie de efectos no deseados que caracterizan al sector productivo mexicano. Además, ha traído consigo la incorporación temprana de los jóvenes a la dinámica laboral. Zygmunt Bauman hace referencia a esta idea de individualidad, trabajo y comunidad que se ven cambiadas con frecuencia. Gracias. Gracias, Raúl. La siguiente pregunta es para Marlene y la pregunta es: ¿cuáles son las medidas que se pueden implementar para promover el empleo juvenil? Sí, claro. Algunas de las iniciativas para implementar en México son el establecimiento de medidas y políticas que reduzcan la precariedad laboral, los programas de inserción al empleo en jóvenes y poner en efecto una legislación laboral que vele por los derechos de ellos. Pero sobre todo, un cambio en la ideología social. En la actual sociedad tardomoderna, el sistema escolar te educa para ser un empleado, no un empleador. Crecemos mediante la instrumentalización de personas. Y como bien lo señala Han, la sociedad del siglo XXI ya no es disciplinaria, sino una sociedad de rendimiento. Nosotros mismos nos convertimos en esclavos del trabajo, como bien es representado en el cortometraje de Happiness, cuando el ratón se apresa a sí mismo en una trampa que lo hace trabajar eternamente mediante su autoexplotación. Para concluir, Sánchez señala una idea muy importante. Él establece que es necesario fijar políticas financieras, políticas fiscales y macroeconómicas que sean adecuadas. De no hacerlo, solo conoceríamos los problemas lejos de su epicentro real. Gracias, Marlene. Por último, Adair, la pregunta es: ¿cómo surge el desempleo juvenil? La entrada de los jóvenes al mercado laboral está demandada por su edad, su experiencia o falta a ella, sus antecedentes académicos, nivel y calidad, las expectativas salariales que se forman durante su vida escolar, su estatus socioeconómico, su dependencia económico-familiar. En la sociedad real muchas veces no existen estas oportunidades de empleo. Según el Foro Económico Mundial, una de las principales causas es el nivel de educación. No se adapta correctamente al mercado laboral, es decir, las empresas no contratan trabajadores jóvenes porque no se encuentran en ellos las habilidades que necesitan. También puede dar en épocas de recesión económica. Los empleados jóvenes son los últimos en acceder al empleo y los últimos en salir. Esto es debido a que es menos probable que haya recibido una amplia formación en la empresa. En este tipo de acciones que toman las empresas pueden ver reflejadas en el libro La sociedad del cansancio de Byung-Chul Han. Gracias, Adair. Para cerrar la ronda de preguntas, la última pregunta es para el joven León Valentín y la pregunta es: ¿cómo afecta el desempleo en los jóvenes? Bien, está claro que el trabajo nos da una señal de identidad. A través de este se encuentra un lugar en la sociedad y nos hace sentir útiles. Pero desafortunadamente el no contar con un empleo nos afecta de muchas maneras. Algunas consecuencias sociales, como lo son la disminución de los ingresos, y por tanto se producen cambios en el estilo de vida. Pero dejando de lado los problemas económicos, el desempleo trae consigo un sinfín de problemas psicológicos, como el aislamiento social, la reducción de las relaciones sociales. El individuo se siente inseguro y desvalorizado. Existen sentimientos de vergüenza, fracaso, culpa. Todo esto ocurre por la creación de una sociedad de rendimiento que Byung-Chul Han nos la describe en su obra La sociedad del cansancio, y según él, esta sociedad produce depresivos y fracasados. Gracias. Gracias, Valentín. Para cerrar esta mesa redonda, por último les pediré expongan su propuesta de solución a esta problemática, empezando con Raúl. Sí, bien, como propuesta de solución, considero que si bien los jóvenes cuentan con un mayor número de competencias formales para poder afrontar los retos del sector productivo, la falta de experiencia y consolidación en el mercado laboral implica o impacta negativamente en su nivel de ingreso. Además, por otra parte, el empleador requiere de mano de obra más capacitada al menor costo, mientras que por otro lado, el egresado se preocupa por la calidad de su educación bajo el supuesto de que una mejor formación le implicará un mejor salario. Byung-Chul Han, en su obra La sociedad del cansancio y del consumo, hace semejanza con esta idea de que hay obstáculos como lo es la falta de experiencia. Gracias. Gracias, Raúl. Patricia, por favor. Sí,
Actualmente las necesidades de desarrollo económico están destinadas para alcanzar un desarrollo humano y de crecimiento económico que garantice el desarrollo social. La desproporción entre la educación y el empleo suele ser un problema para encontrar un trabajo que cumpla las características profesionales y son capaces de trabajar en cualquier lugar donde sus ingresos sean bajos. Además, los estudiantes están en la universidad se saturan de actividades y tareas para sentirse productivos y obtener un buen trabajo, pero el resultado es negativo porque al final no aprenden nada y solo se causan estrés cuando está bien descansar. Eso lo explica Byung-Chul Han en su libro La sociedad del cansancio. Los jóvenes tienen la experiencia o la formación práctica que les deje entrar al mundo laboral. Gracias. Gracias, Patricia. Marlene, por favor. Sí, gracias. La presencia de un elevado índice de desempleo para egresados de la universidad resulta un problema tanto económico como social. Deseo subrayar la responsabilidad que tiene tanto el Estado como la sociedad mexicana de proveer soluciones factibles ante dicha situación. De no ser así, la crisis económica y social aumentará. En particular, nuestro país necesita realizar una evaluación respecto al funcionamiento de programas destinados a la creación de empleos y capacitaciones laborales para jóvenes. Los programas sociales y las medidas de desarrollo nacional deben procurar y priorizar el respeto a la moral y al bien, a la dignidad humana y a la sociedad, como bien es mencionado en la obra Cartilla Moral de Alfonso Reyes. Por todo esto, considero necesario un cambio ideológico y social. Como Sloterdijk establece, ellos mismos se han sometido a la domesticación y han hecho una elección de buena crianza, poniéndose en camino hacia una sociabilidad de animales domésticos. Muchas gracias, Marlene. Seguimos con Adair, por favor. En la actualidad en México, el índice de desempleo para egresados es bastante alto, que esta problemática viene derivada de otras, ya que, a mi parecer, es la falta de una buena educación en los mexicanos en la cultura como una cultura de consumo, como lo representa perfectamente el cortometraje llamado Happiness. Nos vemos realmente las necesidades imperantes de nuestra sociedad y le damos preferencia a otro tipo de temas con menos importancia, como por ejemplo un partido de fútbol. Se necesita un cambio en la educación para un mejor funcionamiento, el crecimiento intelectual de nuestra sociedad y del mundo laboral de México, para un mejor futuro para los jóvenes recién egresados de su carrera y así en conjunto crezcamos para bien en todos los aspectos. Te agradezco, Adair. Seguimos con Leonardo, por favor. Sí, gracias. Bueno, pues yo considero indispensable consolidar proyectos donde participen activamente alumnos, docentes y personal de las instituciones, industrias y todos aquellos posibles futuros empleadores a fin de aplicar un modelo de tipo educativo laboral, donde todos los conocimientos aprendidos en la universidad se van a ejecutar y a la vez los alumnos van a conocer las áreas de oportunidad para que con su propia universidad, refuercen los contenidos pragmáticos educativos. De este modo debe existir un enfoque práctico, pero que sobre todo se le va a dar noción a los estudiantes de lo que significa y depara el futuro laboral. Además, con mejores programas de estudio, acondicionados con la convivencia de tipo informativo en su campo laboral y con mayor práctica dentro de las industrias y áreas de oportunidad, los egresados podrían incorporarse rápidamente en el área laboral y aplicar lo aprendido durante la universidad con este programa. Gracias. Gracias, Leonardo. Tu propuesta es muy interesante. Proseguimos con León Valentín, por favor. Bueno, está claro que no nos hace falta los medios para lograr todos esos desafíos que nos hemos propuesto. Más bien, lo que nos hace falta son oportunidades. Debemos de luchar para demostrar cómo la educación, para ser efectiva, debe de ser acompañada de una serie de leyes que le garanticen al recién egresado una oportunidad en el mundo laboral. Porque, repito, ¿de qué sirve tener el conocimiento si no se nos brinda una oportunidad? Hoy en día tenemos una nueva manera de pensar, de abordar, de producir y hasta de asimilar distintas realidades. Estamos viviendo en un periodo de plena revolución tecnológica y científica. Y como Sartori dice en su obra Homo Videns, todo progreso en el momento de su aparición ha sido temido e incluso rechazado. Sabemos que cualquier innovación molesta porque cambia los órdenes construidos. Es momento de hacer un cambio y levantar la voz para un mejor mañana. Gracias. Gracias, Valentín. Y bueno,
Como hemos visto a lo largo de este debate, la presencia de un elevado desempleo es un problema tanto económico como social. Los índices de desempleo son de por sí motivo de preocupación y ni siquiera representan a la gran mayoría de personas que trabajan y no cuentan con un empleo decente, un salario digno, un futuro seguro, la protección social ni el goce de sus derechos. Es de vital importancia reconocer las deficiencias de nuestro sistema para poder adaptarnos y desempeñarnos exitosamente en nuestra carrera profesional. Agradezco a cada uno de los expositores, Marlene, Raúl, Patricia, Adair, Leonardo y a nuestros oyentes. Se despide de ustedes la moderadora Marisol Cárdenas. Hasta luego.